Hola amigos, bienvenidos a esta edición de día lunes 4, entiendo, de julio, o 3 o 5, da lo mismo, del año en curso. Espero que hayan tenido un buen fin de semana, tranquilo, y naturalmente voy a partir recordándoles a Hernán, a la guagua que está con este problema de la atrofia muscular tipo 1 y las enfermedades que se agregan. Por la debilidad de su salud significa que se pesca cualquier cosa. Ha estado semanas y semanas en hospital con mascarilla. Ha sido muy duro para él, para la guagua. Imagínense para los papás. Los costos son inmensos. Ya les he explicado lo que cuestan los remedios de la atrofia muscular. Así que continuemos con esta campaña, como continúan otros también, depositando cuando nos acordemos, y por eso que trato de todos los días que se acuerden, de depositarle en la cuenta que aparece a mi derecha al papá Joaquín, para que pueda seguir tratando este caso. No es esto gratuito, el tema no es de una familia que pudiendo costear quiere que lo ayuden los demás, no. Es un costo tan grande el de los remedios que ninguna familia normal puede hacerlo por su cuenta. Por eso estamos en esta campaña. Continúo con el flamenco. Este jueves hay flamenco, una vez más, en la Casa del Jamón. Los espectáculos están siendo cada vez más asistidos, cada vez va más gente. Se ha corrido la ola que el espectáculo es fantástico, que se come rico, se bebe, se pasa muy bien. Y por lo mismo, vaya ya reservando al teléfono que aparece a mi derecha. Reserve mesa, es lo más cómodo estar en una mesa. Ahora, en los jueves, además, si usted no encuentra mesas, si ya están todas reservadas, puede ir igual, puede instalarse en una barra y en la barra se hace fuerte y ve el espectáculo. No olviden, esto está en Tenderini 171, al frente, cruzando Agustina, hay un estacionamiento subterráneo, o sea que llegar e irse es lo más cómodo y seguro del mundo. Así es que si usted está interesado en este libro, que es la continuación de Insurrección, si usted leyó Insurrección, ahora creo yo que querrá leer qué pasó una vez que con la insurrección triunfó Boris y su gente, aprovechando el pánico, aprovechando la situación que se creó. Llegó al poder este grupo que venían a salvar al país, a la galaxia, porque ellos tenían una moral superior. Bueno, ya conocemos la historia. Aquí está el primer año de gobierno, no detallado históricamente, sino que analizado en su composición humana, su estructura psicológica, sociológica, y naturalmente también hay hechos históricos que se van presentándose a lo largo de la obra. Hay además en este libro, que es como dos libros en uno, en realidad, porque en la segunda parte examino uno por uno los temas que constituyen el espinazo del discurso políticamente correcto. Los examino y con todo respeto los hago pedazos, porque no resisten la lógica, simplemente son mazamorras ideológicas y hormonales bastante frágiles, bastante insustanciales en definitiva, o los elementos que tenían de validez se han distorsionado al convertirse en ismo. Todo esto lo analizo en este libro, Anatomía de un fracaso. Entremos en materia, amigos. Voy a partir con algo más o menos anecdótico. Se ha sabido, porque estas cosas se saben, se investigan, que los señores tasadores de la clínica Sierra Bella, que pretendió comprar la señora alcaldesa de la Municipalidad de Santiago, de filiación comunista, operación que ustedes recuerdan, que fue un escándalo, porque se pensaba pagar varias veces el precio de mercado. Bueno, se ha descubierto que los tasadores compartían WhatsApp con altos funcionarios de la Municipalidad de Santiago. Que amoroso, cómo se reúne la gente hoy en día y se toman de la mano. Olvídense de las puras relaciones de camaradería política, de ideas. No, aquí hay otra cosa. No solo hay camaradería, sino que hay cama. No solo hay cama, sino que hay WhatsApp. Hay amor, hay encuentro, hay besitos. Precioso. Bueno, día a día se destapan nuevas cosas. Yo me pregunto, hoy lunes para ustedes, domingo para mí, ¿con qué pastel nos vamos a encontrar esta semana?
porque toda la semana aparece uno nuevo, que entre paréntesis, cosa que es funcional para el gobierno porque le sirve para ir tapando los casos anteriores. Vamos a ver si el tema de las fundaciones se tapa o no con alguna otra payasada del gobierno y de sus seguidores. Vamos ahora a dos temas internacionales antes de entrar en materia con nuestro país. El más ruidoso, el que ha ocupado más las planas, por lo menos de la prensa internacional, no sé, acá de Chile mucho, no tanto, es los motines, las revueltas que se están viviendo ya prácticamente casi una semana en Francia, a raíz de que un policía le disparó y mató a un joven de 17 años, de origen argelino, que iba en un automóvil. Lo hicieron detenerse. No sé el detalle de por qué le disparó el policía, si cometió un error, si lo apuntó con una pistola, eso es un hecho, y por qué apretó el gatillo. Algunos dicen que es un joven que tenía antecedentes, que les trató de tirar el auto encima, no sé. Pero supongamos que fue simplemente un acto criminal del policía y no tiene explicación ninguna, ni justificación ninguna. Yo no pretendo ni explicar ni justificar, o sea, explicar quizás, pero justificar no. El hecho es que esto desató un motín generalizado que evidentemente sobrepasa con mucho la causa original. Cosa que la propia madre de este joven argelino ha dicho, acaba de decirlo hoy día, domingo para mí, que ella no ha estado pidiendo que se produzca una estampida, una escalada de odio. Ella quiere que se haga justicia con relación a su hijo, lo cual es razonable. Pero este tipo de eventos en Francia, como en otras partes, como en Chile, como en todos lugares, dan lugar a una explosión de un fenómeno mucho más profundo, mucho más vasto, que ha ido creciendo en todos los países del planeta a medida que las masas ciudadanas, que no son parte de las élites y que son cada vez más numerosas, que se sienten con más derecho, que tienen más poder físico, elementos para comunicarse, para hacer daño, o políticamente se sienten más a cubierto por los discursos que hay ahora, democráticos, humanistas, lo que sea, como sea, por montones de razones. Estas masas que siempre han estado en una postura, podríamos decir, de conflicto con las élites a lo largo de toda la historia humana. Y gran parte de la historia humana tiene que ver con este conflicto. No la lucha de clase al estilo marxista, sino que una cosa aún más profunda, de lo cual la lucha de clase clásica, la burguesía con el proletariado, es solo una variante que se dio en un momento del espacio y del tiempo, y de la cual generalizó Carlos Marx. No es un tema de clases representantes de las nuevas fuerzas productivas contra las clases representantes de las relaciones de producción obsoletas. Eso es un esquema muy restringido, que puede ser válido, si es que lo es, para un momento específico de la historia humana. En la historia humana en general lo que hay es una presión constante, no de los representantes de las fuerzas productivas, sino que simplemente los de abajo. Los esclavos no representaban ninguna fuerza productiva y se rebelaron muchas veces en la Roma imperial y la Roma republicana también. El caso de Espartaco, por ejemplo, es uno entre muchos. Entonces ahora la diferencia es que esto históricamente se ha ido acumulando. Las masas son mucho más numerosas cuantitativamente. Este es un mundo con 7.000 millones de habitantes, no con 1.000 o con 2.000 o con 500. Estas masas tienen más poder, tienen más acceso, tienen más posibilidades de comunicación. Es completamente distinta la situación y por lo tanto los conflictos son más grandes. Y lo que se está viviendo en Francia es eso. Y la prueba de ello es que estas masas, allá como acá, como lo vimos en Chile para octubre, no se limitan a hacer un punto político o humanitario o una queja contra tal o cual individuo que según ellos cometió un abuso de los derechos humanos, sino que la cosa se expande a vandalismo, saqueo, destrucción, asesinato, etc. Es lo que estamos viendo en Francia. Por ejemplo, el domingo en la mañana, hora de Francia, unos tipos trataron de matar a la familia del alcalde de una localidad del sur de Francia, arrojaron un auto contra su casa, le prendieron fuego y, bueno, lograron escapar la señora y sus hijos. El dueño de casa, el alcalde, estaba en la alcaldía. Eso no tiene nada que ver con el asesinato de un joven de 17 años. Y los saqueos a miles de tiendas, los incendios aplicados a cuánto edificio público y también privado encontraron, eso no tiene que ver con un reclamo por un hecho puntual criminal que se produjo en una calle de Francia. Es evidente que estos elementos sirven de detonante y de justificación
sobre todo en Europa, donde hay un discurso muy predominante en este tipo de cosas, de las protestas callejeras, que las manifestaciones, que el racismo, que la cacha a la espada. Hay varios pensadores y ensayistas europeos y norteamericanos que han hace rato escrito libros en que dicen Europa se está suicidando, se está llenando de gente resentida, furibunda, que van a encontrar un caso como el de este joven al que mató el policía, para salir a hacer lo que siempre han querido hacer y que permanentemente están haciendo, porque de hecho, para que sepan ustedes, en Francia, no solo ahora en estos días, sino que todos los días hay eventos de violencia de los sectores bajos de la población, muchos de los cuales además son por supuesto inmigrantes de África, y por lo tanto el asunto toma un aspecto racial, pero no es la raíz de la cuestión. Podían ser todos blancos, podían ser todos franceses, comunes y corrientes, de abajo, y tendríamos una explosión parecida. Solo que cuando hay un elemento racial, el asunto adquiere una derivada más complicada. ¿Cómo va a controlar esto Macron? Probablemente no va a hacer ninguna cosa dramática, como por ejemplo, como algunos le piden, llamar estado de emergencia y sacar a las tropas, porque eso podría, en la visión de Macron y de los políticos convencionales que funcionan allá como en todas partes del mundo, políticos que están pensando a corto plazo en sus votos, en la popularidad, en las encuestas, eso agravaría la situación, porque al final se termina tratando de conciliarse con estas personas. No solamente conciliarse con la mamá del muerto, que eso sería completamente razonable, sino que conciliarse con los bárbaros, con los salvajes. Ahora, un elemento nuevo en el tema de estas revueltas que se han producido muchas veces en Francia es el siguiente, que no he visto curiosamente en la prensa, no ha aparecido, pero yo vi un documento que me llegó, supongo que no es una fake news, si es una fake news, me van a disculpar, pero no tengo posibilidad de investigar cada cosa que me llega, pero parece que es genuino. Los sindicatos de la policía francesa dicen que están hasta aquí con los salvajes, ya los tratan simplemente de salvajes, y que si el gobierno no los apoya, ellos van a actuar como les parezca conveniente. Algunos hablan de guerra civil en camino, y yo diría, en el fondo toda sociedad vive en un estado perpetuo de guerra civil larvada entre estos sectores, los de arriba y los de abajo. Solo que en los tiempos normales no se manifiesta masivamente, brutalmente, con motines callejeros, incendios, saqueos. Se manifiesta de otras formas, se manifiesta de las más distintas maneras, medias escondidas, medias subterráneas, medias en sordina. Ese elemento está siempre presente. La guerra civil no es otra cosa que llevar eso al extremo. No es algo que venga, que sea excepcional o extraordinario. Es simplemente la agudización de un conflicto perenne. Vamos a ver, probablemente en unos días el asunto se va a ir apaciguando, no porque se haya resuelto el problema, sino porque la gente pierde energía. Los seres humanos no estamos hechos para estar en perpetua lucha, en perpetua manifestación, en perpetua movilización. Lo vimos en Chile, llega un momento en que la gente se cabrea, se cansa, o por último el despliegue de la policía es muy grande. Hay un despliegue inmenso en la policía, hay miles de detenidos, no sé qué va a pasar con los detenidos. Bueno, iremos viendo. Es un fenómeno, como les digo, reiterativo en Francia, y lo hemos visto también ahora, en los últimos años, aparecer en otras partes, en Estados Unidos, por ejemplo. ¿Se acuerdan lo que pasó cuando un policía mató a este negro George Eliot, o George Lloyd, o algo así, o Lloyd George, o algo por el estilo? El tipo tenía como 8 procesos era un delincuente, esa es la verdad, pero se convirtió en un mártir, como se va a convertir este joven en Francia. Y pasaron en Estados Unidos situaciones más o menos como las de Francia, que nunca antes, por lo menos en los últimos 20 o 30 años, se habían visto, aunque otras veces sí ha ocurrido explosiones que también tienen un tinte racial en Estados Unidos. Eso hace las cosas más complicadas y las confunde, porque pareciera que fuera meramente un tema racial. No es meramente un tema racial, es un tema de los de abajo, que adquiere una dinámica más intensa cuando se mezcla también, por supuesto, el elemento racial, porque ocurre que suelen coincidir bastante los sectores bajos en Estados Unidos con cierta raza, hispanos, negros provenientes de África eventualmente. Y lo mismo pasa en Europa, en Francia. Los sectores bajos en Francia, prácticamente una gran mayoría de las personas que vienen del mundo africano, de Arabia, del Medio Oriente, que además confiesan una religión distinta, la religión musulmana, el Islam,
Eso lo complica y lo hace más intenso. Así como en algún momento en Europa las guerras de religión hicieron que los conflictos que tenían otros fundamentos se hicieran aún más intensos, más feroces, con el elemento ideológico que da las distintas religiones, la lucha entre protestantes y católicos, etc. Bueno, vamos a ver qué pasa en Francia en los próximos días. No creo que Macron se decida a sacar, digamos, a doblar la apuesta con tropas en las calles, armados ya con armas de fuego y dispuestos a disparar a mansalva, porque deben tener miedo que eso lleve la explosión aún más allá. Aunque, por supuesto, al final se logra reprimir. La última vez que yo recuerde en la historia del planeta, en los últimos 50 años, digamos, algo así, en que se ha llevado a cabo una represión brutal sin contemplaciones, fue la que llevaron a cabo los chinos en la plaza Tiananmen. No sé si ustedes recuerdan, también había un motín más o menos grande que estaba creciendo y la dirección política del Partido Comunista no tuvo ningún problema y envió tanques y murieron miles de chinos. Baleados, cañoneados, aplastados por las orugas, los tanques, etc. Fue una cosa tremenda. Pero eso fue hace muchos años atrás. Yo no sé si eso sería posible ahora. Me hace difícil imaginarlo. Y permítanme pasar a mi primer bloque. Seguridad y accesos. A propósito de saqueos, de violencia, de delito. Si usted vive en un condominio, en un edificio, más vale que se vaya pensando en serio en el tema de la seguridad y se ponga en contacto con seguridad y accesos para que ellos pongan todos los dispositivos de seguridad en la puerta de entrada, que es la clave. Una vez que los delincuentes o los vándalos, los que sean, trasponen la puerta de entrada, ya no hay nada más que hacer. El resto es chancaca para ellos. Así que la seguridad tiene que estar puesta en la puerta de entrada y para ello ellos tienen todo un sistema basado en tecnología de última generación para control de acceso con QR peatonal y vehicular, sistemas de lecturas de patente, apertura con tag, etcétera, etcétera, etcétera. Asegúrese, amigo, no llore cuando ya esté derramada la leche. Continúo y ahora les con entrenainglés.com, que les ofrece un nuevo producto, una nueva promoción que parte ya ahora, un plan de segundo semestre, llaman ellos, 40 clases ahora, 40 clases de inglés por 699,000 pesos. Usted no va a encontrar un curso de 40 clases de ninguna cosa, ni para jugar a los palitroques por este precio. 699,000, 40 clases. Consultas, mande un mail a coordinación@entrenainglés.com. Termine el año hablando inglés ya. Lo va a poder hacer. Continúo con Fastmark y su nueva sucursal en Puerto Vara, pero también tiene en Valparaíso, etc. Un courier chileno que desde Estados Unidos, desde Miami específicamente, le embarca por vía aérea y marítima lo que su empresa o usted como persona necesita o ya compró. La empresa necesita permanentemente embarques masivos de materias primas, maquinaria, insumos que llegan en container, en barco. Personas privadas compran algo cualquiera, un libro, un reloj, una cosa electrónica, un paquetito. Ellos también tienen en Fastmark un servicio para eso. Pónganse en contacto con ellos. Y termino este bloque con la empresa Remodeling, constituida solo por profesionales para remodelar su departamento, su casa, su oficina profesionalmente. Estamos hablando arquitectos para temas un poco mayores, expertos en pisos para cambiar, arreglar, amononar pisos de todo tipo, mueblistas para los muebles de cocina, en el caso que se trata de su vivienda, pintores profesionales. Ustedes no saben lo realmente más complicado que es pintar un muro, no es meramente pasar una brocha. Es mucho más complicado, requiere mucho conocimiento. Todos los que trabajan en, remodeling son profesionales. Póngase en contacto con ellos, no se pongan manos de chasquillas. Bueno, les hablaba de Francia. En cuanto... Ahí tengo otro tema internacional que lo tocaré después, pero voy ahora de inmediato a Chile. El tema de los famosos llamados convenios de instituciones públicas de todo tipo, municipios, Ministerio de la Vivienda, etcétera, con esto que llaman fundaciones privadas, que de privada no tienen nada. Las fundaciones privadas son simplemente fundaciones organizadas por gente privada de pitutos
que entonces recurren a este método, no todas, pero muchas, para obtener dinero de los compañeros que sí obtuvieron el pituto y manejan las plata. Y lo han hecho tan mañosamente, amigo, y por lo tanto con una conciencia previa de que estaban haciendo algo irregular, que en prácticamente todos los casos se las ingeniaron para hacer estas transferencias de dinero por bajo la cota más allá, llegado a la cual o más allá de la cual Contraloría vigila a ver qué está pasando. ¿Por qué no querían que Contraloría se enterara de estos traspasos de dinero? Eso lo dice todo. Eso agrega un elemento más a esto. Bueno, esto ha seguido creciendo, se ha seguido expandiendo como una mancha de aceite. Igual tiene un límite. Nuestro país tiene un tope de 2 o 3 semanas para cada tema, pero por el momento está vigente y siguen las declaraciones y siguen las intenciones del gobierno, de los partidos oficialistas por encerrar esto, convertirlo en un tema caso a caso, convertirlo en el tema que se expresa con la vieja frase, las manzanas podridas. Esto no es un tema de manzanas podridas. Veamos lo que dijo doña Jimena Peralta, vicepresidenta de Convergencia Social, que es el partido del presidente de la República. Dijo, es un hecho lamentable. Y bla, 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 bla. No, pues señora, este no es un hecho lamentable. Ya con eso quiere usted encerrarlo en el pecador, en la manzana podrida que había en el cajón, repleto de unas manzanas preciosas, rozagantes, sanitas, pero había una manzana podrida, siempre hay una manzana podrida, pero eso es todo, hay que sacarla, castigarla. No, esto no es un hecho lamentable. Esto es un sistema lamentable, señora. Un sistema. Cuando las cosas se presentan con la frecuencia con que se está presentando esto, y cada vez que se escarba aparecen nuevos casos, ya no es entonces un hecho, es un sistema. Se revela que hay un sistema, un modo de hacer, un patrón estructural. Entonces ya decir un hecho lamentable, que tampoco es lamentable, sino que es vergonzoso, señora Peralta, es otro intento verbal de achicar la cosa, de encajonarla. Aquí no hay una manzana podrida en el cajón, sino que hay un cajón podrido que pudre todas las manzanas que llegan ahí. Voy a poner un pequeño ejemplo. A propósito del Contralor de la República, que no sé si efectivamente va a mantener o ya se dio un paso atrás con respecto a congelar los traspasos a fundaciones. He escuchado distintas versiones sobre eso. No vi nada que me aclarara hoy día en la prensa. El señor Bermúdez se va en diciembre. Deja de cumplir su rol como Contralor y hizo una especie de contabilidad de los avances que ha hecho la Contraloría, que ha hecho bastantes avances en lo que refiere a las capacidades de fiscalización, haciendo uso de sistemas de bancos de datos, inteligencia artificial, todo eso está muy bien. Y a la pasada mencionó que hay cosas por hacer, porque falta la legislación. Aquí hay un interés creado, parece, de los congresales de no dejar abierta, ponerle luz verde a la Contraloría para que fiscalice a fondo. Bueno, Alibaba tampoco habría permitido a la Contraloría que hiciera mucho más allá de lo que ellos pueden, de lo que ellos pueden permitir. Bueno, mencionó a la pasada el tema de los municipios, que están, digamos, prácticamente sin ninguna fiscalización. Ahí tienen un caso donde no se trata de la manzana podrida en el cajón, sino del cajón podrido. Cuando empezó el tema de las elecciones de concejales y alcaldes, se habló, y ustedes quizás se acuerden, que esto era un perfeccionamiento de la democracia. No. Fue un perfeccionamiento del pituto, fue un perfeccionamiento de la corrupción, fue un perfeccionamiento de la incompetencia. No fue un perfeccionamiento de la democracia. Lo hemos visto todos estos años. No solo por la corrupción, sino que por el mal manejo, por los desperdicios de plata, por programas que no sirven para nada. Contadas con los dedos de una mano son las municipalidades que se manejan bien, realmente, con una contabilidad clara, con obras que se pueden ver, que se pueden medir. De las otras 300, mejor ni hablar. Ahí tenemos un caso donde es el sistema, porque las manzanas podridas son cualquier persona que se encuentre en un cajón podrido, cualquier persona prácticamente, cualquier chileno, cualquier ciudadano de cualquier país del mundo. Si se le permite, se le van a desatar rápidamente los instintos depredadores y de aprovechamiento personal.
Eso es un hecho de la causa, así funciona el ser humano en general. Y por eso se contiene no con un sermón de la montaña, sino que con un sistema que impida que se desate esa depredación. En el caso de los municipios, por ejemplo, para mí sería mucho más simple y creo mucho más eficiente que los municipios no fueran elegidos a sus autoridades directamente. Si la democracia se ejercita con los congresales, con el presidente, ahí está el nivel en que tiene sentido que el pueblo elija. En el nivel de ejecución, que es el que corresponde a los municipios, ahí lo que necesitamos es gente, primero, que conozca la pega, que sea competente en materia de administración, de organizaciones, de urbanismo, etc. Y segundo, que siendo funcionarios puedan ser despedidos y procesados inmediatamente y que no se respalden detrás de esto, que son personas elegidas por el pueblo, por la perfecta democracia que tenemos. Lo pongo como ejemplo. Luego está el tema de las fundaciones. Hay que terminar con esos traspasos. Si son fundaciones privadas, que se financien privadamente, entonces, pues. En cuanto a que ellos cumplen funciones, como he escuchado por ahí el argumento de que el Estado no puede cumplir, bueno, entonces cerremos el Estado entonces si es incapaz de cumplir. Cada día aparece una nueva repartición, cada día hay más funcionarios públicos y resulta que igual cuando llega el momento de llevar a cabo una tarea, resulta que hay que acudir a tercerizar, hay que ir a una fundación, hay que llamar a unos asesores externos. Entonces, ¿para qué tenemos Estado? ¿Para qué gastamos tanto dinero en mantener a millones de personas si no sirven para nada y hay que hacer uso y además en forma corrupta? En forma corrupta, porque se genera otra avenida para la corrupción. Luego apareció Catalina Pera, a la cual la han crucificado por todos lados, diciendo que ella cometió un error de juicio en toda esta materia, pero no cometió un delito. No me voy a pronunciar sobre eso, solamente comentar que un error de juicio que le cuesta tanto al país, que le cuesta tanto en términos de credibilidad, de confianza, de finanzas, de corrupción, y deja de ser un error político y se convierte casi en un delito de lesa majestad, podemos llamarlo, no sé. Se convierte en algo más que un error político. Un error político suena a uno que uno metió las patas, dijo lo que no debía, pierde unos cuantos votos, no lo invitan a los matinales. Pero esto, cuando tiene consecuencias a nivel nacional, no me parece que error político sea suficiente, pero yo no me voy a meter más en eso. Si hubo aquí un error de juicio, ya que estamos en eso, el error de juicio descomunal, colosal, bíblico, épico, lo cometió el país al elegir a esta gente. El error se cometió al elegir al señor Boric y a toda su coalición, hambreada con la servilleta al cuello, que han llegado en hordas interminables, innumerables, más de 90.000 hasta esta altura, y llevamos 1 año y medio de gobierno más o menos, a servirse del Estado. ¿Se acuerdan cuando una vez Michelle Bachelet dijo de que nadie se va a repetir el plato en su segundo mandato? Bueno, se repitieron el plato. Pero fíjense el lenguaje que usó, el plato. O sea, el Estado es un plato para ir a comer. Y estos tipos no habían nunca accedido, porque si uno examina el currículum de gran parte de esta gente que llegó al gobierno, vamos a ver que eran, desde el punto de vista económico y político, unos patipelados, muchos de ellos. Entonces, llegaron al Estado, se volvieron locos. Se les salieron los ojos de las órbitas. Todo lo que estaba a sus manos. A lo mejor empezaron llegándose para la casa los lápices en la oficina, pero ahora ya se soltaron las trenzas. Si hay un error de juicio, es del electorado al haber elegido a estas personas. Lamentablemente, lo están demostrando todos los días. Ojalá no hubiera ocurrido eso. Ojalá hubieran sido lo que ellos dijeran que eran. Aunque quizás sería peor, porque lo que eran y son revolucionarios. Si hubieran sido más eficaces, capaz que hubieran salido adelante con su revolución. Desde luego lo habrían hecho mejor para el primer plebiscito, para la primera proposición constitucional, pero fueron tan estúpidos, llevaron las cosas tan al extremo, porque los tontos al final se destruyen a sí mismos por su estupidez, que la gente los rechazó. Si hubieran sido inteligentes, si hubieran sido un poco más listos, se les habrían arreglado para presentar su proyecto revolucionario de tal manera que la gente lo habría aprobado creyendo que estaban construyendo la Casa de Chile cuando estaban literalmente entregándole dinamita para demoler la Casa de Chile. Afortunadamente no ocurrió porque se dispararon en el pie. Ahí estuvo el error de juicio, el de la gente. Mientras tanto, continúa el
el ejercicio de encapsular esto, que es la propia, me parece que la propia señora Catalina Pérez, sí, entre otras cosas que dijo, mencionó eso, dijo, han buscado encapsular el problema en mi persona. Bueno, un poco más. Han buscado y buscan encapsular el problema en la persona de ella, en las otras personas y en la Fundación X, unos cuantos funcionarios, por último Revolución Democrática, pero efectivamente están en ese proceso. Y en los sectores del oficialismo se dijo que se descartaba abordar, meterse, ahondar. Eso es, ahondar, porque ellos no quieren ahondar porque es pura mierda, entonces meter la mano más y más en el pozo séptico no vale la pena. No vamos a ahondar en esto, en lo que llaman ellos los problemas internos de Revolución Democrática. O sea, hay gente en el oficialismo que cree que el tema que involucra al aparato del Estado, a la corrupción que ha llegado a niveles increíbles, es un problema interno de Revolución Democrática. Otro intento de achicar, de encapsular, como dijo la señora Pérez, yo no lo digo yo, el verbo encapsular, que me parece muy bueno, lo sacó la señora Pérez. Luego apareció don Luis Cuello del Partido Comunista y también con el lenguaje muestra la misma intención de contener esto, de encapsularlo. Voy a usar el lenguaje de la señora Pérez ahora. Dijo, este caso, fíjense, este caso es muy lamentable, y representa un momento difícil. ¿Qué lenguaje más eufemístico? Este no es un caso, es una situación sistémica. Y no representa un problema difícil ni es lamentable. Es vergonzoso, es alarmante, y no es un problema difícil, es un problema insoluble con ustedes en el poder. Y quién sabe si sería insoluble también con otros en el poder, porque yo no tengo mucha confianza. Yo estoy esperando que venga a gobernar este país una inteligencia artificial o los extraterrestres, porque la verdad es que la frescura, la corrupción y la incompetencia son bastante generales, ¿no? Entonces, vuelvo a Pérez ahora porque es interesante, porque lo dijo todo, pero antes de ir a la Pérez nuevamente, si ustedes me permiten, me van a permitir, por favor, hacerme cargo de otro de mis bloques. En esta oportunidad parto con Torch, esta empresa chilena que importa estas linternas increíbles, de las cuales este es uno de los muchos modelos. Miren qué pequeña, aquí tiene un clip para ponerla en el cinturón del pantalón. Señora, señor, todo el mundo usa pantalones ahora. Súper fuerte, firme, esto es de acero. Si se cae no le pasa nada, resiste el agua. Miren, se aprieta aquí y tiene esta potencia lumínica, y luego yo puedo ir aumentando más y más, según lo que yo necesito, la potencia de esta maquinita, que tiene una batería propia, que se carga con una unidad USB, tiene aquí una parte especial para enchufar la unidad USB, y con eso usted está tranquilo de que no tiene que ir a la librería a buscar unas pilas que no duran nada. Usted lo enchufa simplemente al computador, por ejemplo, y se acabó el problema. Se acabó el problema, estimados amigos. Torch es el único que tiene estas linternas increíbles. Continúo con kmmillas.cl, el sitio donde usted puede vender sus millas acumuladas antes que las empresas aéreas las hagan desaparecer. Recuerden que eso es lo que ocurre. Si usted no los va a usar, véndalas, les pagan bien. kmmillas.cl. Continúo con Salinas y Ojeda, un buffet de abogados dedicados a temas civiles solamente, que son la mayoría, y que son expertos, son especialistas, llevan años en esto, tienen una muy buena tasa de éxitos, y usted los puede ubicar en salinasyojeda.cl. Si tiene un problema legal, o va a tenerlo pronto, más le vale ponerse en manos de un buen abogado. Esto no es para simplemente ir como cuando uno va a un dentista porque es amigo de alguien, y si es malo el dentista, bueno, uno después va a otro. Pero en este caso, uno tiene un abogado que no es muy bueno y pierde el juicio, bueno, es complicado. salinasyojeda.cl. Y termino con compreoro.com, donde usted puede adquirir oro y plata. Aquí le voy a mostrar, después de mucho tiempo, lo tenía guardado, lo que usted puede comprar en Compreoro. Por ejemplo, unos lingotes diminutos de oro como este. Este es oro 99,99%. Vale harta plata esta pequeña cosita que tengo entre los dedos.
y usted puede llenarse el bolsillo y tiene una fortuna. Y puede llevársela a donde quiera y venderla a donde quiera. Es una tremenda póliza de seguro. Aquí tenemos, por ejemplo, un lingote de plata. También certificado, 1 kilo es esto. 99, aquí dice 99,99% de pureza. Y últimamente, compre oro también le puede comprar a usted oro. Si usted tiene una joya de oro que no le interesa conservar, vaya a compre oro, la dirección que aparece a mi derecha, espero, o póngase en contacto con Comprero y se lo van a decir si no alcanza a verlo, y puede vender el oro que tiene en esa joya y pagan de inmediato y buen precio. Y continúo. Uno más, amigos. Lomas de Millaray, proyecto inmobiliario en la región de los lagos, un lugar muy bonito. Está entregando parcelas, las entrega el próximo año, todas con electricidad bajo tierra, amplios caminos interiores, fibra óptica, agua. La región es muy linda. Si usted quiere echar una mirada a estas lomas de Millaray y las parcelas, entre a lomasdemillaray.cl porque tienen un video, así que usted va a ver que lo que le estoy diciendo, que es maravilloso, es así. Se entregan el próximo año, usted tiene tiempo mientras tanto para juntar las platas. Hay desde 900 UF a precio contado. Mucha gente se está yendo al sur. Hay un proceso demográfico bastante grande en este país. Y una de las partes de ese proceso es la gente que se está yendo fuera de las ciudades grandes, donde se están convirtiendo, por así decirlo, en el Vaticano, la revuelta, la mugre, el subdesarrollo a todo nivel. Y se están yendo a los campos. Y continúo, amigos, ahora. Otra declaración. Ahora es de un señor que no lo conozco. Yo no sabía ni que existía. Un señor del Partido Socialista de apellido Manuchetti o algo por el estilo. No lo anoté bien. Perdón, señor, pero no. Ustedes saben que soy malo con los nombres. Y entonces dijo que este tema, y aquí volvió a repetir lo que ha dicho, creo que el presidente de la República, le ha entregado una excusa a la oposición para rechazar las reformas que se planean en beneficio de la población. No es una excusa, hombre. A ver, voy a decirlo. ¿Cómo lo digo para que entienda esta gente? No es una excusa. Uno se excusa cuando uno ha metido las patas, en primer lugar. Una excusa, un pretexto. O cuando uno quiere evadir un tema. Pero aquí no se trata de evadir un tema, ni de dar una explicación de una falla. La falla es del sistema, de este gobierno, y es el gobierno el que está tratando de convertir esto con excusas, de convertirlo en un caso de la manzana podrida, en vez del cajón podrido. Es una vergüenza que traten de convertir, además, reformas que no sabemos cómo funcionarían, pero que sí sabemos cómo se financiarían, lo traten de convertir eso en algo que iba a beneficiar a la gente. ¿Cómo sabemos que iban a beneficiar? Nada de lo que ustedes han hecho ha beneficiado a la gente. Ni siquiera los retiros, donde podrían decir, bueno, la plata llegó a la gente. Sí, llegó a la gente. Pero miren lo que produjo en términos de inflación. ¿Cuánto duró esa plata en manos de la gente? Ustedes no son capaces nunca de beneficiar al pueblo. Ustedes sirven para usar al pueblo como electores, para subirse arriba de ellos, para llegar al poder. Y luego siguen hablando del pueblo, pero les importa un huevo el pueblo. Y cuando llega el caso, como se ha visto en las sociedades que ya definitivamente se ha apoderado de ellas el tipo de mentalidad y de ideología que impera en la izquierda, el pueblo lo masacran, llegado el caso, cuando se convierte en enemigo de la causa, cuando se convierte en, ¿cómo lo llaman?, saboteadores, agentes del imperialismo. El pueblo los tiene sin cuidado. Pero aunque realmente tuvieran mucho interés por el pueblo, resulta que no está claro que sus programas vayan a ayudar al pueblo. Y absolutamente lógico que se rechace o se quiera rechazar una reforma que le aprieta más el cocote a la economía, en circunstancias que el Estado está demostrando con este tema en las fundaciones, que por todos lados está acribillado de agujeros por donde la plata que los contribuyentes pagan de su bolsillo va a dar a los bolsillos de los frescos de raja. O se desperdicia en programas que no sirven ni siquiera a dar a los bolsillos de los frescos de raja. Se desperdicia, se pierde, como agua que cae al desierto. Y luego viene la señora Camila Vallejo, tan seriecita ella siempre, ¿no? La voz de la seriedad.
que el gobierno no descarta, que les gusta eso de no descarta querellarse por el caso Convenios, que es otro modo de concentrar el tema en estos individuos, en esta fundación, en este servicio de Antofagasta. Y como un caso judicial, si llega a existir, si hay querella, atrae la atención de todas estas mentes resplandecientes del periodismo, para eso nada más, como las moscas a la caca, entonces el resto pasa desapercibido, pasa a segundo plano, 2 semanas más, se olvidó el asunto. Porque se convierte en un tema legal y vienen los alegatos y empieza a perder interés y la prensa empieza a mirar para todos lados en busca de algo nuevo, porque la prensa vive de las noticias y la gente no vive de la historia, vive de las noticias. Así es que, bueno. Mientras tanto, algo bastante curioso, ¿no?, que no ha sido destacado por distintos observadores. El señor Montes, ministro de la Vivienda, el hombre que creyó o ofreció como hipótesis de los incendios, que ya se olvidaron, por supuesto, las colas de los conejos, anunció un sumario contra el Ceremi del Maule, el mismo que fue blindado por Boric. No usó la palabra blindaje, él estaba dando explicaciones que yo no he hablado nunca de blindaje. No es necesario que usara la palabra blindaje. Si quiere usamos otra. Pero usted estaba protegiendo. Usted anunció que no podían estar esto del Festival de Renuncia, que todo el mundo ha entendido que usted estaba blindando a la gente del Ceremi y del Maule. Y viene el señor Montes y lo desautoriza, porque dice que va a iniciar un sumario, pero claro que mañana o hoy día mismo, a su vez va a haber un telefonazo y van a desautorizar a Montes. Y en este enredo se muestra una vez más lo siguiente, amigos. Cuando iba a empezar este gobierno, antes que empezara, cuando recién comenzaba, yo en numerosos programas usé el concepto de inviabilidad. Dije, recuérdenlo, si no me creen, busquen los programas de ese periodo, que este era un gobierno inviable, que no podía hacer nada, que no podía ni administrar el país conforme a razón, a sentido común, ni tampoco podía hacer la revolución, ninguna de las dos cosas. Por lo tanto, era inviable por donde se lo mirara. Y así ha sido. Pero ahora estamos pasando a una fase superior. Voy a usar el lenguaje marxista, una fase superior de lucha, dicen ellos, cuando lo que parte como reclamos termina con vandalismo y con saqueo. Para ellos eso es una fase superior de lucha. Bueno, aquí tenemos una fase superior de inviabilidad. Simplemente el gobierno se está cayendo a pedazos, estimado amigo. Ya no tienen coherencia en nada. No se trata que no hay coherencia entre los partidos. No hay coherencia dentro de sus partidos. No hay coherencia entre los partidos y el gobierno, y ahora no hay coherencia dentro del gobierno. Se están cayendo a pedazos. Ustedes dirán, bueno, pero esto no pasa nada, esto se va a prolongar indefinidamente. No. No se olviden que las cosas van madurando y muchos de estos procesos operan siguiendo una curva exponencial. Un poquito primero, luego otro poquitito, todavía parece todo igual y de pronto la curva se pega un pique hacia arriba, como lo vimos en Chile el octubre del año 19, ¿o no? ¿Se les olvidó? ¿Quién pensaba el día antes lo que iba a pasar una semana después? Al otro día y después los días siguientes. Las personas que no tienen imaginación, que no tienen mucha inteligencia, siempre creen que la vida va a seguir exactamente igual todos los días tal como la están viviendo ahora. No hacen las proyecciones de los signos que van apareciendo. Yo les digo, este gobierno se está cayendo a pedazos, literalmente. Y una prueba más de ello es que ya no confiando en procesos electorales, en nuevas constituciones, ni ninguna de estas cosas porque el pueblo les ha hecho tapa, están entrando en el peligrosísimo camino en que entró Salvador Allende con los resquicios legales. Por un lado, no se llaman resquicios legales ahora, no son exactamente iguales que los que se aplicaron en esa época, pero vean, dos cosas les voy a mencionar de las muchas más que hay. Una, la infiltración silenciosa y que no aparece en los diarios y que está empezando a producir efectos de las Fuerzas Armadas por elementos del Partido Comunista en todos los niveles, de la parte civil, por supuesto, no en las fuerzas mismas, con nuevas destinaciones, con carreras cortadas, con carreras promovidas, de acuerdo a si hay más o menor, digamos, cercanía política, con intento de cambiar los currículos de estudio de las escuelas de oficialidad, de oficiales. Eso
ocurre todos los días, silenciosamente, como un resquicio, diría yo. Luego tenemos esta comisión para poner término a eso que llaman desinformación, que es el primer paso hacia el control, hacia la censura. Eso también lo hicieron a la chita callando, con un decreto. Bueno, los decretos son legales. Poner personal del Partido Comunista en el Ministerio de Defensa es legal, pero un resquicio al mismo tiempo. No se hace a la vista del público, se hace a escondida, se hace subterráneamente. Es decir, ya que no se va a llegar a la revolución con las masas al estilo de esos campesinos, los muralistas mexicanos que salen a las calles agitando, llenos de rabia, porque están siempre enrabiados, unas hoces, unos martillos. Bueno, será por vía administrativa, llamémoslo así. La revolución por vía administrativa. Este es un nuevo tipo de revolución. Está la revolución en libertad, ha estado la revolución por las armas, y ahora tenemos la revolución administrativa. ¿Se está cayendo a pedazos este gobierno? No tiene coherencia ninguna. Toda la semana una nueva crisis, toda la semana ni siquiera están unidos para resolver la crisis, sino que se desunen aún más. Eso es caerse a pedazos, pues. ¿Qué otra cosa es? Díganme ustedes. Y todas estas cosas se manifiestan en la percepción del público. Tengo aquí los datos de la última encuesta del Pulso Ciudadano. Boric no ha cambiado mucho, sigue desaprobado, más o menos un 60%. Un día, una semana sube un punto, otra baja un punto. Esas pueden ser variaciones estadísticas del muestreo, nada más. No significan mucho, pero lo que sí significa es que cerca de 2/3 del país, todavía no los 2/3, pero acercándose, reprueban la gestión del señor Boric. Otra cosa muy decidora, y esto está ocurriendo hace rato, las 3 primeras personas mencionadas como presidenciables, y cuando uno nombra a alguien como presidenciable es porque le gustaría que ese fuera candidato y fuera presidente eventualmente. Uno no nombra a los que no le gustan, nombra a los que le gustan, ¿no es así? Los 3 menciones presidenciales que ocupan los primeros lugares con buenos, altos puntajes, 20 y tantos %, cosas así, son el señor José Antonio Kast, ese que iba a invadir Polonia el otro día si llegaba la moneda, la señora Evelyn Matei y el señor Sebastián Piñera. Incluso Sebastián Piñera, con todo lo que lo crucificaron y satanizaron. Y al contrario, ¿cuándo aparece la izquierda? Mucho más abajo. Son puras damas progres. La señora Bachelet es la que tiene el puntaje más alta, con un cagón 4,4%. Las otras, la Vallejo y no me acuerdo quién más, menos. ¿No les dice nada? ¿Qué les dice a ustedes que un gobierno que lleva 1 año y medio, le falta más de la mitad, nadie quiere que continúe? 4,4 puntos, señora Bachelet, con todas las ventajas que significa haber sido 2 veces presidenta. 4,4. La señora Vallejo, 2, algo, 2,9, creo, algo así. La otra señora no me acuerdo ni quién es. También un puntaje muy mezquino. Y otras estadísticas que aparecen en Pulso Ciudadano son súper graves. 36,7, casi el 37% de la gente, o sea, más de 1/3 de todos los ciudadanos de Chile han sufrido últimamente un delito o han estado a punto de sufrir uno. Se intentó un delito. Eso es impresionante. Un 43%, 43,4%, considera que la delincuencia es el principal problema de Chile. Estoy de acuerdo. Un 25% la inflación, cree que es el más importante. Un 23,6% la inmigración. Un 20,6% la salud. Y cerca del 19% la corrupción. Todos estos temas que el gobierno no ha podido resolver, no ha querido resolver, no ha sabido resolver, y cada uno de estos elementos, todos ellos han significado una crisis para el gobierno. La inflación no la produjo específicamente este gobierno, pero la produjeron o ayudaron a producirla su partido, su coalición, cuando estaban en el Congreso y votaron todos los retiros habidos y por haber de los fondos de pensiones. Y este gobierno colabora con sus políticas, con sus avisos, con sus ideas en materia económica, que han espantado la inversión, que han espantado el crecimiento, y eso también ayuda a la inflación. Así, esta es otra cosa en la que el gobierno está metido hasta el cuello. De la inmigración, tampoco le inició este gobierno el problema, pero lo inició la señora Bachelet, que podríamos decir está muy cercana al corazón del actual gobierno, y en todo caso el actual gobierno
ha hecho muy poco para contenerla, y al contrario, en sus ideas, casi toda la gente de ese sector piensa que no debiera impedirse la entrada de la gente, que la gente tiene derecho a ir a donde se le dé la real gana. No les molesta la sola idea de hablar de poner controles, de poner dificultades, de expulsar gente, no. Entonces, esto está vinculado con este gobierno también, es otro elemento crítico. ¿Y para qué hablamos de la salud? ¿Para qué hablamos de la salud, no es cierto? ¿Y para qué hablamos de la corrupción, estimados amigos? Y tengo otra cosa más muy interesante que ratifica y verifica una vez más, por otro lado, todo lo que yo expliqué en mi libro Insurrección. Pero antes de eso, permítanme el último bloque antes de ir a este tema. patriciastocker.com, un grupo de profesionales a cargo de registrar, defender, renovar su marca comercial o su invento. Cosa muy importante que se suele olvidar y que si se olvida en algún momento dado, usted puede perderlo todo, como yo conozco una persona que inventó unos ciertos dispositivos electrónicos que se están usando en todas partes, nunca se dio la molestia de registrarlo y lo agarraron en un cierto país oriental, lo masificaron y él se quedó mirando para como gato mirando para la carnicería. patriciastocker.com. Villa Flores, una florería, estimado amigo, pero espectacular, más que una florería, es como una empresa de las flores. Tienen a su disposición 400 distintos arreglos florales, composiciones florales, 400, para que usted coge el que más le gusta o cree que más le va a gustar a quien le va a regalar esto, en un evento, en un matrimonio, lo que sea. 400. Son profesionales, muy amables, lo van a asesorar, qué es lo que más conviene en cierta ocasión, por si usted no tiene mucha idea. Y hay un 15% de descuento si mencionan el código FVillegas. Continúo, amigos, con el Learning Group Alergia, que ofrece un nuevo curso. Emprendedores exitosos que quieren crear y crean. Otros emprendedores exitosos que sepan ir de la idea a la ejecución de buena manera. Un curso de oratoria que se va a transmitir en señal en vivo a todo Chile. Parte el 12 de este mes, en julio. Ahí está el teléfono. Con este signo raro me imagino que es un WhatsApp, un Instagram, no tengo idea de estas cuestiones yo. Pero ahí está, ustedes sabrán. Pónganse en contacto. La oratoria, amigo, no es simplemente para que usted el día de mañana se pueda subir a un estrado a hablarle a un público. A lo mejor no lo va a hacer nunca. Pero la oratoria es un arte general que es aplicable en todo orden de cosas. Si usted, por ejemplo, va a una reunión de trabajo donde tiene que convencer a otras personas de un plan que a usted se le ocurrió en su empresa, necesita una oratoria, ser claro y convincente. Si usted necesita estar en una de esas reuniones en que lo están evaluando para ver si le dan o no le dan un cargo, usted está postulando un cargo, la oratoria, otra vez, no es simplemente hacer unos discursos empalagosos, es la habilidad para comunicarse con claridad, con eficacia y con capacidad de convicción. Póngase en contacto, puede que usted sea uno de los próximos oradores del país. Sigo con Hey, el corredor inmobiliario que realmente está vendiendo en Chile ahora. Si usted tiene un problema con otro corredor que no le ha logrado vender su propiedad inmobiliaria, ya contáctese con Ángel Hey. Llame ya, contáctese ya. Y termino con Climo, que todavía mantiene vigente, pero ya está llegando a su final, la promoción de que usted compra 3 equipos y le pasan 4. Usted dice a lo mejor, bueno, yo no quiero tener 4 equipos, con 2 estaría el descueve. Bueno, póngase de acuerdo con alguien, familiar, amigo, vecino, incluso simplemente entre los dos compran 3, reciben 4, cada uno se queda con 2, quedan estupendo, amigos. miclimo.com. Bueno, el ex general, o sea, retirado ahora, pero sigue siendo general en el fondo, director general de Carabineros, el señor Rosas, dijo una serie de cosas en una entrevista y dijo la siguiente: la moneda y el Congreso, en estos días de octubre del 19, estuvieron a punto de caer y nosotros lo impedimos. No sé exactamente cómo lo impidieron, pero sí sé una cosa, que hubo efectivamente una planeación. Es más, Rosas dice que él tiene la certeza, como la tengo yo no tuve los datos físicos, pero tuve lo que se llama capacidad de deducción, de que los incendios
a las estaciones del metro, que algunos tontones sacaron un libro tratando de culpar a los carabineros, increíble pero cierto, fue totalmente planeado. No podía ser de otra forma. Usted no va a encontrar en ninguna parte del planeta o de otra galaxia un grupo de gente que no se conoce, que sale a la misma hora a las calles, mágicamente tienen en las manos toneladas de accelerante, van a la misma hora a todas las estaciones del metro y las queman. Eso es planeación, pues. Si no se requería hacer Sherlock Holmes para descubrir eso. A mí me bastó pensar 5 segundos, era evidente. Y el señor Rosa además tiene hechos, sin duda. Todo esto fue, como lo he dicho en el libro Insurrección, si usted lo leyó, ya sabe cuáles son mis argumentos, fue planeado con mucha anticipación dentro y fuera de Chile. Participaron acá distintas organizaciones políticas en distintos planos, algunos en la parte calle, otros en la parte civil. A mí me consta incluso por hechos de cierto partido donde sus militantes de cierto nivel, del medio para arriba, todas las noches previas, por meses, se reunían secretamente organizando algo que en ese momento no se sabía. ¿Quién lo quiera? ¿Qué otra cosa podía hacer? ¿Qué otra cosa salió de ahí? Así es que se va desgranando el choclo, como se dice habitualmente, estimados amigos. Y termino el programa recomendándoles un libro que he verificado que está en castellano en Amazon. En las librerías chilenas no lo encontré, para variar, pero en Amazon está en castellano. La edición que les voy a mostrar es la que tengo yo, pero hay otras ediciones del mismo libro. La conquista de la felicidad, del filósofo y matemático inglés Bertrand Russell. Es un libro muy interesante. Parece que la felicidad no es fácil de conseguir, por eso que hay que conquistarla. No es un hecho natural. Y él parte diciendo, capítulo 1, que se titula ¿Por qué es desgraciada la gente? Y dice, los animales son felices siempre que tienen salud y comida suficiente. Parece que a los seres humanos les debiera ocurrir lo propio, pero en el mundo moderno no es así, en todos los mundos en realidad, por lo menos en la mayor parte de los casos. Quien sea desgraciado estará dispuesto a admitir que no constituye un caso excepcional. Quien sea feliz, pregúntese cuántos amigos suyos lo son. Y después de pasar revista a sus amigos, estudie el arte de leer las expresiones de sus caras. Tome nota de los humores, de la expresión, del talante, de quienes encuentran el curso de un día corriente. Varía la calidad, pero la desgracia se nos presenta en todas partes. Tal cual, y hoy en día, por muchas razones, esta capacidad para la desgracia, para la infelicidad ha aumentado enormemente, porque hay más ambiciones, hay más deseos, hay más frustraciones, hay más competencia, en fin. Entonces, sobre todo en el mundo urbano. Entonces, mucha gente vive deprimida, infeliz, molesta, pateando piedra, rezongando, refunfuñando, llenos de envidia, de rabias, con ganas de patear algo. Un poco lo que está pasando en Francia ahora. Eso se acumula, especialmente en los sectores que no tienen esta especie de anestésico, que es el poder, la fama, la riqueza. Entonces, que también sufren más o menos lo mismo, pero está amortiguado por lo que tienen. Los que tienen mucho menos la viven desnudamente, toda esta desgracia, esta infelicidad. Y la verdad, yo me acuerdo perfectamente el libro, les podría resumir el libro en 2 frases, pero vale la pena leerlo. La conquista de la felicidad es un esfuerzo, pero es un esfuerzo factible. Y si a ustedes les parece que la palabra felicidad es demasiado pomposa y grande y que en realidad eso es inalcanzable, salvo que uno vaya al cielo y se enfrente cara a cara con el Señor o algo así, pero por lo menos uno puede conseguir eliminar la infelicidad, la desgracia, la mala onda y vivir tranquilo, que me parece a mí una tremenda conquista. La conquista, la tranquilidad, voy a escribir un libro sobre eso, la conquista, la tranquilidad, por lo menos. Y de ahí quizás, con otro pequeño esfuerzo, tal vez se pueda llegar a la felicidad. A lo mejor la felicidad no es más que eso, estar tranquilo, no estar preocupado de 20.000 millones de cosas. Y este es un tema tan viejo, desde los filósofos griegos, se está hablando de cómo conquistar la felicidad, de cómo es la felicidad, de cómo evitar la infelicidad. Es más por ese lado, es más fácil. Bien, se los recomiendo, amigos. Es un libro entretenido. El hombre era un filósofo y re complicado, uno de los creadores de la lógica moderna, matemática, que es bastante ardua. Pero aquí esto es súper accesible para cualquiera de nosotros. Aquí habla, por ejemplo, del aburrimiento, que es una de las grandes pestes que asaltan a los seres humanos. Como decía el filósofo Schopenhauer, los seres humanos oscilan entre el dolor por lo que no tienen y el tedio cuando ya lo consiguieron.
Bien, eso sería todo por hoy, estimados amigos. No olviden a esta guagua, a Hernán. Y no olviden que el jueves hay flamenco. Y no olviden que mis libros se están agotando. Mañana con nosotros, Madame Nicole Rodríguez. Hasta entonces.